esta hora de la mañana saludamos a Juan Zapata, presidente del Comité de Operaciones de Emergencia Nacional, quien nos acompaña esta mañana, nos ha dado un tiempo en su apretada agenda. Ingeniero Zapata, muy buenos días, qué gusto saludarlo, bienvenido. Buenos días, Carlos, estimada Joana, siempre es un gusto saludar con ustedes, un saludo a la audiencia. Ingeniero, lo vimos en estos días por Guayaquil y hay gran expectativa en torno a lo que pueda decidir el Comité de Operaciones de Emergencia Nacional sobre la posibilidad de que Barcelona juegue frente al Fluminense en su estadio la próxima semana con público. La dirigencia de este club de fútbol ha pedido que se le permita un aforo de entre el 15 y el 20%, algo así, más o menos 12.000 personas en el estadio. El tema aún está en análisis, entiendo, no hay decisiones todavía. Así es, estimado Carlos, la dirigencia de Barcelona, yo lo he dicho públicamente, siempre ha sido muy responsable con el manejo de la crisis y nos han estado pidiendo permanentemente autorizaciones con protocolos. Sin embargo, en esta última oportunidad nos envió un oficio con el 20% del aforo, pero no estaba adjuntado un protocolo que, aclare algunas dudas que tenía especialmente el Ministerio de Salud Pública. Es por eso que en la plenaria que tuvimos nosotros el 10 de agosto tuvimos que suspenderla hasta tener una reunión previa para la decisión con la dirigencia de Barcelona. Se ocurrió, ayer tuvimos una reunión muy extendida con el presidente Carlos Alfaro Moreno, su equipo técnico y el presidente de la Liga Pro, Miguel Ángel Or, y los ministerios de salud, de gobierno, fuerzas armadas, policía, porque es un tema de orden público también. No olvidemos que el fútbol genera pasiones, no solamente es lo que pasa dentro del estadio, sino lo que pasa en los alrededores. La Cruz Roja, que es parte fundamental y es parte del COE Nacional, servicio de riesgos, y nosotros como presidente del COE, hemos tenido una reunión muy importante, se presentaron todos los protocolos y por lo tanto creo que el día de hoy a las 12 del día tenemos todos los argumentos, tanto técnicos como legales, para tomar una decisión, siempre enmarcado, obviamente, vuelvo a repetir, Carlos, en la seguridad sanitaria de todos quienes hacen el sector del fútbol y sobre todo de la comunidad guayaquileña y ecuatoriana. Así es que a las 12 la plenaria se pronunciará. Yo siempre soy respetuoso de las decisiones de un cuerpo colegiado, no me gusta adelantar criterios. Yo puedo tener el mío, pero no necesariamente es el del criterio técnico, que es el que debe prevalecer acá, ¿no? Se están analizando entonces criterios, tendríamos que esperar hoy al mediodía que haya una decisión final. Varios medios de comunicación han adelantado la posibilidad de que sí se juegue o que no se juegue, y un poco la hinchada y la ciudadanía en general se ha preguntado sobre el tema, y lo cierto es, lo escuchó usted aquí en Caché Noticias, todavía no hay decisiones, hay que esperar hasta el mediodía de hoy jueves 12 de agosto, para conocer si Barcelona podrá jugar con público en alguna medida. Ahora, es importante para nosotros conocer qué tipo de protocolos se le pide a un equipo de fútbol para poder cumplir con este objetivo, indiferente de la decisión. Usted estuvo en Guayaquil, ¿qué fue lo que se revisó? Bueno, mi viaje a Guayaquil fue por otro tema, ¿no? Yo fui por el tema de Fusarium, que es un tema que es sumamente sensible para el país. Usted sabe que el Fusarium lastimosamente ya está en Colombia y en el Perú. Por lo tanto, Ecuador tenemos que estar preparados, tenemos que generar planes de contingencia, y el presidente pidió que el COE Nacional asuma esta responsabilidad por lo sensible del tema para el país, no solamente para las 6 provincias del eje costero, sino para todo el país, por la cantidad de plazas de trabajo, por los miles de millones de dólares que efectivamente generan al país, y sobre todo por la sensibilidad del tema. Ese fue el motivo de mi viaje. Obviamente hicimos un COE nacional virtual, como lo estamos haciendo últimamente, y definitivamente lo que nosotros hemos pedido, y Barcelona presentó un muy buen protocolo, eso lo tenemos que decir públicamente. No es un protocolo que haya solicitado el COE nacional, es un protocolo que, adjuntado digamos, esta petición, lo ha presentado el Barcelona, y contempla exactamente las medidas de bioseguridad, y sobre todo a mí me gustó mucho un código de ética y de conducta de las barras, de los hinchas, de los que vayan al estadio. Eso es fundamental. Quien infringe este código, pues no puede ingresar al siguiente partido. Se generan varios filtros de seguridad, se generan distanciamientos, obviamente se generan los aforos de acuerdo a la capacidad, cerca de 60.000 personas, la capacidad del estadio de Barcelona. Por lo tanto el 20% estaríamos hablando de 12.000 personas aproximadamente. Se genera obviamente las mediciones de temperatura, uso obligatorio de mascarilla, es decir, está todo lo que debe existir. Yo creo que protocolos del fútbol ecuatoriano no le ha pedido favor a ningún fútbol europeo,
y eso lo he venido diciendo yo siempre. Sin embargo, el fútbol tiene otra connotación. La preocupación ayer de la policía, por ejemplo, y se lo hizo saber al presidente Alfaro, es que puede ocurrir alrededor del estadio. ¿Por qué? Porque es un partido muy importante, es un partido de Copa Libertadores, es un partido que genera mucha expectativa, es cuartos de final. Entonces, todo eso, vuelvo a repetir, Carlos, ahí fue una mesa de trabajo con un grupo reducido del COE, quizás con las instituciones que tienen más relación con el fútbol, estuvo el Ministerio de Deportes también. Pero no olvide que el COE nacional no solamente es el Ejecutivo, a veces la gente considera que el COE es el Ejecutivo y el COE es un cuerpo colegiado donde está la AME, que están todas las asociaciones municipales del Ecuador, está el CONGOPE, está la Cruz Roja, están los cuerpos de bomberos y cuando hacemos COEs ampliados invitamos expertos médicos. Por lo tanto, esa decisión de hoy pasa por lo que decida la mayor cantidad del Pleno del COE nacional. Sin embargo, vuelvo a repetir, tengo que felicitar porque se nota un trabajo muy profesional que hizo Barcelona y que es un protocolo que está ahí y que puede servir obviamente cuando el fútbol ecuatoriano lo requiera, porque este es un protocolo de un equipo específico. Hay un protocolo Conmebol que ya lo conocemos y que también está muy bien editado, ¿no? Ahora, se escuchaba por redes sociales la posibilidad que dentro de los protocolos, no ahora a propósito de este partido, sino quizás en el futuro mediano, se pueda exigir carnet de vacunación para ingresar a estadios o presenciar partidos de fútbol. Eso es una de las opciones, uno de los temas que se conversa al interior del COE nacional. A ver, Carlos, por eso yo me refería el día de hoy y ayer, perdón, de que nosotros tomaremos la decisión sobre la base de un informe técnico, que es la situación sanitaria que nos presenta hoy el Ministerio de Salud, tanto del Oro, por el estado de excepción, como de la ciudad de Guayaquil. No olvidemos que Guayaquil sigue en estado de excepción. Por lo tanto, la decisión de hoy pasa por dos aspectos, no solamente por el técnico, sino también por el jurídico legal. Y ya que usted me hace esa pregunta, yo tengo que responder con la sentencia de la Corte Constitucional, que es una sentencia de última instancia y de estricto cumplimiento. Usted sabe que la Corte Constitucional nos extendió los 30 días del estado de excepción, por lo tanto Guayaquil y el Oro en firme siguen en estado de excepción hasta el 27 de agosto. Sin embargo, la Corte Constitucional nos elimina el artículo 3 del decreto 140 que decía justamente la excepcionalidad para que puedan transportarse digamos, en la modalidad interprovincial las personas vacunadas con un aforo del 50%, que eso lo estableció con resolución el COE nacional, apegado a lo que decía el decreto ejecutivo. Y la Corte Constitucional nos dice en su sentencia que por el momento, en virtud de que es bajo el porcentaje de personas que están con segundas dosis de vacunación, no se puede hacer una clasificación entre vacunados y no vacunados, porque no existiría un trato justo e igualitario. Esas son las palabras que nos dice la Corte. Por lo tanto, eso es lo que tiene que analizar hoy el COE. Y no olvide que en el COE estamos también la Secretaría Jurídica de la Presidencia, es decir, están expertos legales que nos tienen que orientar. Si eso dice la Corte Constitucional, nosotros lo tenemos que cumplir por el momento, porque la Corte sí nos da la apertura de que cuando esto esté ya avanzado, puede ser un buen mecanismo para volver a la normalidad. Y eso es lo que hará el COE nacional. En todas las actividades que tengamos que nosotros exigir, no exigir, pero sí decirle a la ciudadanía, si usted quiere ir a un partido de fútbol, tiene que presentar un certificado de vacunación. Obviamente, usted sabe que hoy hay filtros a través de códigos QR. Entonces, se lo tiene que hacer porque eso garantiza que usted está minimizando un riesgo porque está vacunado con 2 dosis y ha pasado 14 días que ya le genera inmunidad. Así lo actuaremos en las próximas semanas, pero por hoy tenemos que ser disciplinados con el cumplimiento y la sentencia de la Corte Constitucional, como siempre lo hemos hecho, ¿no? Usted ha dicho varias cosas importantísimas. El escenario jurídico es complejo, el escenario sanitario determina que no hay suficientes personas con segundas dosis, se mantiene el estado de excepción en Guayas y el Oro. Este escenario, de lo que puedo interpretarle, ingeniero Zapata, determinaría la posibilidad de que Barcelona no juegue con público, si analizamos los criterios por separado. Yo sé que usted no quiere adelantar decisiones, pero evidentemente este es el escenario en el que se tomaría esa decisión. Un escenario sin duda complejo para admitir la posibilidad de regresar a los estadios luego
de más de un año. Desde marzo de 2020 se suspendieron los partidos con público. Es complejo entonces. Es digno de analizarlo, porque el Guayaquil tiene estas condiciones jurídicas, que no lo tiene otra ciudad. Si estuviéramos haciendo esto, a lo mejor para Riobamba no estaríamos analizando estos escenarios. Pero Guayaquil, por la variante Delta, tiene este escenario y nosotros no podemos salirnos de este escenario, sobre todo porque hay una sentencia de la Corte Constitucional. Sin embargo, yo vuelvo a repetir, esto es una decisión de un cuerpo colegiado. Y sobre la base del informe que nos presentó el Barcelona ayer, créame que con ese protocolo estamos prácticamente seguros que va a haber digamos, una seguridad, valga la redundancia, de lo que puede ocurrir al interior del estadio. Sin embargo, Policía Nacional tenía ciertas preocupaciones al exterior del estadio. Y eso es cierto porque es un partido sumamente importante, es un partido internacional de Copa Libertadores, donde Barcelona se juega, y va a depender mucho de lo que pase el día de hoy, ¿no? ¿Qué pasaría si Barcelona saca, como todos queremos, pues los ecuatorianos, obviamente aquí nos convertimos todos en barcelonistas porque representa al país, saca un buen resultado, imagínense la euforia que generaría el partido. Y hoy, esto sí tiene que ser, Carlos, hay que decirlo claramente, como presidente del COE lo tengo que decir, hemos recorrido 17 meses de un esfuerzo conjunto, de una variante, de una crisis sanitaria que nos ha dado y nos ha enseñado todos los días. Mire, hoy una variante que al mundo científico le está generando nuevas vacunas para la variante Delta, que a China, un país que supo manejar la crisis, hoy le está regresando a confinarse varios millones de habitantes en China por la variante Delta, que a Estados Unidos, algunos estados le tocó retroceder en medidas que habían generado por la variante Delta. Entonces nosotros a Australia le confinó la variante Delta y a muchos países en su ingreso generaron medidas sumamente duras. Por lo tanto, si hemos caminado ya tanto y nos falta este mes, porque este mes usted sabe que va a ser la fortaleza de la segunda dosis, y a lo mejor el 7 de septiembre, que se cumple el 900 y que estamos seguros que se va, inclusive, como decía el presidente, a superar esa meta, ya nos falta poquito para tener la cantidad de porcentaje con segundas dosis y pasar 14 días para tomar las decisiones que tengamos que tomar en un escenario mucho más seguro y de menor riesgo, que es lo que queremos para reactivar inclusive la economía. Yo creo que los equipos de fútbol han hecho milagros para poder sobrevivir como muchas actividades. Hay que darles ya su espacio y en esa línea estaremos. Y yo lo he dicho públicamente, Carlos, el primer pilotaje que tengamos que hacer, dependiendo de la decisión que tome hoy la plenaria, porque si la plenaria decide autorizar hoy, tenemos que trabajar sobre la marcha y coordinar acciones todas las instituciones para poder hacer que esto salga bien. Pero de caso contrario, el primer pilotaje de la reactivación de un evento público masivo tiene que ser el fútbol, porque ha habido un extraordinario comportamiento, ha habido muy buenos protocolos, pero habrá que ir analizando cómo hace un pilotaje. Usted no hace un pilotaje de más a menos, hace un pilotaje de menos a más. Por lo tanto, habría que definir qué partido, dónde, cómo. Habrá que analizarlo y la próxima semana, Carlos, para la tranquilidad de los hinchas del fútbol, nos vamos a reunir también con el presidente del Ecuatoriano, porque tenemos partidos de eliminatorias, nos vamos a reunir con la Liga Pro y ya iremos examinando estos terrenos de la vuelta a los estadios con aforos reducidos, con planes, con protocolos, pero por hoy, como le vuelvo a insistir, tenemos que ser mucho más, digamos, cautos hasta cuando las segundas dosis ya sea una realidad, como lo va a ser, y tengamos ya esta inmunidad. Pero ese es mi criterio. En la plenaria del COE somos más de 30 miembros y los 30 tienen que votar. En resumidas cuentas, habrá que esperar hasta hoy al mediodía para conocer si finalmente Barcelona puede jugar con público, con el 20% del aforo, aquí en el Estadio Banco Pichincha en Guayaquil, en los cuartos de final de la Copa Libertadores frente a Fluminense. Todavía no hay decisiones, el escenario es complejo, lo explica el ingeniero Zapata, un estado de excepción extendido, un dictamen de la Corte Constitucional acá en Guayaquil, pero también un protocolo que ha presentado el equipo que ofrecería las garantías suficientes Muy para bien. poder regresar, en la posibilidad de revisar un posible plan piloto. Es lo que ha dicho el ingeniero Juan Zapata, presidente del Comité de Emergencia Nacional. Mi compañera Joana Ramos se suma a esta conversación. Joana, por favor, adelante.
Gracias, Carlos. Ingeniero, muchísimas gracias por estar aquí en Caché Noticias. Quería pasar a otro tema y es lo que está pasando, lo que ocurre en la provincia del Oro. La semana pasada hubo manifestaciones que duraron 3 días y se llegó o se trató de llegar a un acuerdo. Se hizo una hoja de ruta y una de esas es analizar una flexibilización del estado de excepción, que no empiece a las 8 de la noche, sino a las 12 de la mañana. Ahí estuvo el viceministro de Gobierno y se dijo que se iba a analizar con el COE nacional. ¿En qué se quedó entonces esto? A ver, Joana, efectivamente, primero todo pasa por los informes médicos de salud. La gente tiene que estar clara que el informe médico, la situación sanitaria, es el vector que nos lleva a cualquier decisión, como en la que estamos viendo del fútbol, porque también hoy se van a analizar. No olvidemos que el COE nacional de hoy no es solamente por el tema de Barcelona. El COE de hoy es justamente para analizar la situación del Oro y de Guayaquil en lo sanitario. Y ese es el primer punto del orden del día, porque de ahí partiremos con el resto de decisiones. ¿Por qué lo hacemos el día de hoy? Porque hasta el día miércoles, es decir, hasta ayer en la noche, el INSPI y el resto de universidades entregaba los resultados de secuenciación genómica al Ministerio de Salud, con lo cual tendremos la actualización de los datos del Oro y del resto de provincias, pero poniendo mucho énfasis en el Oro. Por eso daremos hoy, de acuerdo a esa situación sanitaria, veremos la hoja de ruta que tome el COE nacional siempre, vuelvo a repetir, basándonos en lo que la ministra, que va a participar hoy a la mediodía, por eso es que hoy lo cambiamos, la plenaria era a las 8, sin embargo, por una situación de la señora ministra, se tuvo que pasar a las 2 y me parece perfecto, porque ella es la que nos tiene que dar este informe de primera mano, va a participar también en el COE de hoy el señor viceministro Mero Castañer, que estuvo en el Oro. Entonces, estamos esperando que ojalá esos informes sean positivos y nos permitan tomar decisiones técnicas, porque las decisiones en una crisis sanitaria tienen que ser técnicas. La salud, obviamente, es lo primero y eso es lo que nosotros estamos viendo. Sin embargo, Joana, aquí el Ecuador tiene que ser justo digamos, en una apreciación. Países donde entró la Delta tuvieron que confinar. Ecuador creo que tuvo un manejo adecuado de la variante tomando decisiones sumamente rápidas y decisiones duras pero necesarias que no nos permitió y que evitó que sea explosivo y exponencial el crecimiento de contagios y Dios no quiera de fallecidos. Y eso tenemos que considerarlo y fue gracias a un estado de excepción que nos permitió generar la contención especialmente de la provincia del Oro. Pero con la COVID no podemos confiarnos. Usted sabe que esto es dinámico. Así que tenemos que seguirnos cuidando hasta que nuevamente este plan de vacunación siga avanzando al ritmo que está yendo, ¿no? Y es justamente eso, ¿no? Porque lo que dijo, recuerdo más o menos sus palabras del viceministro de Gobernabilidad, dijo que no se puede dar un paso atrás en lo poco o mucho que se ha conseguido, por decirlo así, en el tema de la vacunación y en el tema de la contención de las diferentes variantes que ya están en nuestro país. Entonces, una flexibilización, y se lo pregunto a usted más allá de que ya nos ha dicho que en horas de la tarde van a conocer con exactitud o al mediodía van a tener con exactitud los datos del Ministerio de Salud Pública. ¿Es posible una flexibilización del horario del estado de excepción? Ahora, aquí también tenemos que ir al tema legal. Por eso hoy, cuando hay un estado de excepción, hay un tema legal porque obviamente existe un decreto ejecutivo. La única persona que puede establecer el estado de excepción es el presidente. Esa es una competencia constitucional que tiene, pero pasa a un control constitucional por la Corte Constitucional. No olvidemos que los horarios están dentro del decreto ejecutivo 140. Por lo tanto, lo que el COE Nacional, sobre la base de estos informes, podríamos es motivar al presidente cualquier decisión, pero quien la tiene que cambiar, obviamente, es el presidente porque es quien genera y tiene la competencia constitucional para hacerlo. Yo siempre lo he dicho, nosotros lo que puede hacer el COE Nacional sobre la base médica, lo hacemos, pero lo otro nosotros podemos motivar. Y esa motivación estará siempre en la línea de lo que la ministra nos recomiende el día de hoy. Y pedirles también a la provincia del Oro, lastimosamente, una provincia productiva, una provincia que sabemos la importancia que tiene en el eje de exportación del Ecuador, pero que lastimosamente fue el epicentro de la Delta. Porque el gran porcentaje, Joana, si no podemos olvidarnos, los 10 casos fueron del Oro, porque los dos fueron referidos a Guayaquil, y Guayaquil se toma esa consideración por temas preventivos, por si se nos salía de las manos tomar medidas mucho más duras. Sin embargo, el manejo fue tan bueno que Guayaquil
no ha tenido complicaciones. Entonces, el oro inclusive no ha tenido complicaciones. Por lo tanto, lo de hoy es fundamental, resultados de la secuenciación genómica que nos van a dar digamos, la actualización de casos confirmados por Delta. Eso es fundamental que lo sepamos. Por Delta, que tiene tanto la provincia del Oro, la provincia del Guayas y el resto de provincias que también ya reflejaron casos de Delta en el país, pero que han sido muy bien controlados por los cercos epidemiológicos y por el seguimiento que ha hecho el ministerio y la búsqueda activa de casos, ¿no? ¿Y las manifestaciones de estos días pueden traer consecuencias por aglomeraciones? Más allá de Mire, lo del feriado, pues, ¿no? Joana, créame que cuando nosotros estamos 17 meses atravesando una crisis, tenemos muchas lecciones aprendidas. Y Ecuador tiene que aprender esas lecciones. A veces, no sé si la pasión por A o B motivos nos hace olvidar que el virus convive con nosotros. Mire lo que le pasó a Colombia. Luego de manifestaciones, Bogotá tuvo que confinarse. Mire lo que nos pasó en un feriado de carnaval en febrero, por esas aglomeraciones sin sentido que se tuvieron especialmente en playas ecuatorianas, que el país lo vio públicamente, porque yo no me estoy inventando nada, todo está en las redes sociales, en videos que nos dieron estupor a nosotros cuando lo miramos, y nos tocó tomar decisiones en abril. Si bien es cierto, hoy el escenario es diferente, estamos con gran porcentaje de vacunados, pero no olvidemos con primera dosis. Por lo tanto, ese esfuerzo enorme del Ministerio de Salud Pública, del gobierno, de conseguir dosis, no puede botarse al traste por inconductas ciudadanas. Ya estamos cerca a la meta, si es que venimos de unas Olimpiadas, pongámoslo así, estamos cerca a la meta ya de tener un escenario mucho más seguro. ¿Por qué no puede esperar una fiesta como en Santa Elena con 500 personas en un hotel? Que lo reportaron los mismos medios de comunicación. La fiesta de Olón, 600 personas en un bar, en una discoteca. Las fiestas que pasaron en Montañita. ¿Y qué pasa con los GATS? Los GATS son los que ya autorizan estos lugares de diversión nocturna y bajo una respuesta muy poco adecuada de una parte de la comunidad nos puede traer complicaciones. Estas manifestaciones que se acaban de dar en todo el país, señores, no es que en la manifestación el virus va a hacer un alto, el virus está con nosotros y si no nos cuidamos, si tenemos, miren Quito, tuvimos manifestaciones a favor y en contra del señor alcalde. Tuvimos manifestaciones ayer por el tema de los temas sociales, que nosotros somos respetuosos del derecho a la protesta, pero en estas condiciones hay que hacerlas de manera diferente, porque esto nos puede traer complicaciones médicas, eso lo han dicho los expertos, así que llamo a la conciencia ciudadana, ya estamos a pocas semanas de cumplir el objetivo, por favor cuidémonos. Y que ese mensaje se quede realmente. Por favor, cuidémonos. El virus continúa. Ingeniero, muchísimas gracias por acompañarnos hoy en Caché Noticias. Siempre es un gusto poder conversar con usted. Gracias, Joana. A mediodía entonces se reunirá la plenaria e inmediatamente haremos al país la información que requiere, ¿no? Les mando un abrazo y nuevamente agradecerle el protocolo muy bien elaborado que se nos presentó ayer por Barcelona, que será la base para lo que pueda venir. Muchísimas gracias. Un abrazo. Y estaremos atentos entonces a lo que pasa. Estábamos conversando con Juan Zapata, presidente del Comité de Operaciones de Emergencia Nacional.